Las redes que controlan el negocio de la droga en los Estados Unidos son las mismas que controlan el negocio en México. Las que operan Joaquín Guzmán, pero que mantienen Ismael El Mayo Zambada y Juan José El Azul Esparragosa. Además de los hermanos Beltrán Leiva. Según la Oficina Antidrogas de la Casa Blanca, las redes comienzan en 14 ciudades al sur del país. Albuquerque, Brownsville, Dallas, El Paso, Houston, Laredo, Los Ángeles, McAllen, Oklahoma, Phoenix, Tulsa, San Diego, San Antonio y Tucson. Miami y otras ciudades de Florida y Nueva Orleans son territorio de cárteles caribeños. Sobre la red de distribución, las autoridades estadounidenses han insistido que cuando la droga cruza la frontera, se pulveriza. Esto es que pasa directamente a los minoristas, ignorando que hay etapas intermedias, tantas como lo que requiere la extensión territorial de ese país. Los más recientes informes del Departamento de Seguridad Interior y de la DEA sostienen que los cárteles mexicanos son los que están cubriendo el mercado de la distribución minorista. Cuando la droga cruza la frontera, se guarda en grandes depósitos y desde ellos se van aprovisionando los mercados, que luego se pulverizan en productos cuando llega a la calle. De acuerdo con especialistas, células como los M mexicanos, ligados al cártel de Sinaloa, controlan prácticamente el centro del país. La costa este con el eje en Chicago y Nueva York, mientras que grupos aparentemente ligados a los Arellano Félix han permanecido en la costa oeste, principalmente en San Francisco, Los Ángeles y Seattle. La Oficina Antidrogas tiene identificadas 26 zonas para la producción, distribución y consumo de drogas. La zona de Los Ángeles es considerada la más importante. En ella se identificaron 145 células que se dedican a producir y a comercializar cocaína. Se dice que en Nueva York hay unas 260 organizaciones criminales dedicadas a distribuir enervantes. En Chicago, el cártel de Sinaloa tiene fuerte presencia. En agosto de 2009, la agencia antidrogas desarticuló una banda de operadores del cártel liderada por los hermanos Margarito y Pedro Flores. Ambos fueron acusados de introducir entre 1.5 y 2 toneladas de cocaína al mes. Desde la década de los 90, Barry McCaffrey, el entonces zar antidrogas de los Estados Unidos, sabía que cárteles como el de Sinaloa habían extendido su red en la Unión Americana. McCaffrey habló para todo personal. What we're going to have to recognize is that drug abuse exists on both sides of the border. Drug criminal conduct, corruption, and violence is on both sides of the border. At the end of the day, it is $49 billion a year of U.S. money that buys these drugs, that provides the incentive for drug criminal organizations. And I might also add, we're aware that it's U.S. arms smuggled into Mexico that in many cases are fundamentally responsible for continuing these waves of violence. Now, having said that, we simply will have to cooperate not only with law enforcement authorities and judicial systems and the armed forces, but perhaps even more importantly, in understanding that drug prevention and treatment are at the heart and soul of our common strategic approach. Well possible for the two systems of justice and prosecution and police forces to cooperate quite closely. Both systems have set up small detachments which will talk back and forth, protecting our intelligence on both sides of the border to operate jointly against these drug criminals. Quien también manejó la política antidrogas en los Estados Unidos, Hilker Likowski, reconoció que en la frontera con México está la parte más sensible de la distribución de drogas en su país. And we are working very hard to make sure that along the United States border, but then even further north, that we have strategies in place, and I can't go into some of the details, in order to interdict as many firearms as possible that may be trafficked illegally into Mexico. Hasta enero de 2011, las autoridades de ese país tenían identificados 235 centros de distribución de drogas al mayoreo en distintos puntos de la Unión Americana, de acuerdo con un análisis del Center and News American Security, entregado al Laboratorio de Investigaciones del Ejército de los Estados Unidos. Se estableció que en Texas se asientan el mayor número de puntos de distribución al mayoreo, con 32, en California 31 y en Washington 24. El informe reveló la capacidad de expansión de los cárteles mexicanos, en específico el del Chapo Guzmán, así como su fuerza comercial, un ejemplo la ciudad de Chicago.
En junio de 2010, John Morton, el entonces secretario adjunto para Investigación de Migración y Aduanas de los Estados Unidos, dio a conocer un estudio binacional de bienes ilícitos, considerado como el más amplio realizado por autoridades de los Estados Unidos y México. Aseguró que las ganancias para los cárteles mexicanos oscilaban entre 19,000 y 29,000 millones de dólares al año, lo que permitiría su distribución principalmente a través de las pandillas como la M Mexicana. Se estableció que la mitad de ese dinero llegaba a entidades financieras a través de empresas fantasmas o de prestanombres, y la otra servía para pagar el trasiego de droga. Se detectaron que las transacciones en los Estados Unidos fueron para instituciones bancarias ubicadas en Culiacán, Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. Chicago, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, además de Charlotte, fueron considerados como centros financieros de los cárteles mexicanos en los Estados Unidos.